El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y queremos compartir con ustedes la voz de la sociedad civil organizada, de los líderes sociales de México que tienen propuestas pues para las autoridades de este país, aunque también para las iniciativas que se van realizando en otros países, especialmente de América Latina. Por ejemplo, el Seguro Popular aquí en la República Mexicana ha sido un buen intento, un buen esfuerzo del gobierno federal de ofrecer este servicio como una medida que compense el desempleo, y ya que no todo el mundo tiene seguro social, no todo el mundo tiene los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social o del FOBISSSTE, pues entonces el Seguro Popular es una forma de decir que la Secretaría de Salud con todos sus hospitales está a la disposición de todos aquellos que no tienen otro servicio. Entonces, ¿es demagogia o es real? ¿Está ampliándose el servicio? ¿Está atendiendo especialmente a algunas enfermedades que no eran atendidas anteriormente? ¿Qué es lo que está pasando? Y de ello nos va a hablar un experto, es Agustín López González, director ejecutivo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que ya nos va a explicar en qué consiste su organización. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días. Muy bien, Tere, muchas gracias. Muy buenos días a tus órdenes. Gracias por estar aquí. Pues primero platícanos, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Asociación Civil. ¿Cuándo nace? ¿Quién la organiza? ¿Con qué propósito? La Sociedad Mexicana de Salud Pública es una organización añeja, estamos ya con 67 años de existencia y se funda pues por muchos profesionistas que se dedican precisamente al trabajo de la salud, pero en el campo de los espacios públicos, ¿no? Los hospitales y centros de salud que son públicos. El propósito del gobierno, fundamentalmente hay socios que trabajan precisamente en el campo de las oficinas públicas. Con el paso de los años, esta sociedad, que originalmente era Sociedad Mexicana de Higiene, se transforma, hoy se nombra Sociedad Mexicana de Salud Pública. Tenemos alrededor de 9,000 socios en todo el país y desde hace ya muchos años estamos constituidos como asociación civil, no tenemos una dependencia o relación de sostén con el gobierno, muy por el contrario, nos hemos convertido en una organización independiente que sí brindamos asesoría a gobierno federal y a gobiernos estatales. Tenemos distintos campos de especialidad con nuestros socios, distintos temas: nutrición, obesidad, salud sexual, prevención de enfermedades transmisibles por vector, entre muchas otras cuestiones. Hoy, insisto, somos justamente una voz que es crítica de los distintos procesos de política pública. Sí nos gusta opinar, sí nos gusta asesorar. Eso es justamente lo que hacemos, una unidad de análisis de la política pública, y además todo esto lo compartimos siempre con los socios, que como digo son 9,000 personas en todo el país, y tenemos formas distintas de llegar a ellos y a otras organizaciones de la sociedad civil con las cuales tenemos alianzas. Pero a ver, ustedes nacen con el propósito de ser como una especie de contralores, observan la actividad, el funcionamiento de los distintos hospitales de gobierno, denuncian situaciones, por ejemplo, de secuestro de un paciente, por decirlo de alguna manera, porque no ha pagado el alta en el hospital y no tiene modo de pagarla, no tiene dinero y se queda ahí atrapado en el hospital. ¿Qué es lo que hacen concretamente? ¿Con qué propósito nacieron? Hace 65 años. 67. 67 años. Sí. No, bueno, esa función, digamos, de Contraloría no la hacemos. Fundamentalmente, en un principio, era una entidad académica, más que nada de formación de recursos humanos, de capacitación y asesoría. El funcionario, el médico, la enfermera que trabaja en los servicios públicos, además de su habilidad para atender determinados padecimientos o enfermedades, también requiere de un conocimiento de cómo se organiza la administración de un servicio de salud, cómo se presta la atención, asuntos de calidad, asuntos de financiamiento.
Eso en principio. Con el paso del tiempo, más que nada nos hemos concentrado en el diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas en salud, como proceso, digamos, global de atención a la salud. Desde luego hemos a lo largo de los años observado procesos como el de la descentralización de los servicios públicos en los 80s, la creación de nuevas entidades públicas ya en la década de los años 90. Desde luego también hemos sido atentos al proceso de construcción del sistema de protección social en salud. Somos incluso asesores en algunos procesos, ¿no? Hoy, por ejemplo, la cuestión de los catálogos de los padecimientos que atiende el Seguro Popular, la categorización que se hizo, la priorización de los mismos, fue un proceso en el cual nos invitaron a participar. Pero además de esto, pues tenemos invitaciones desde hace ya tiempo, lugares ganados en espacios de decisión. En el Consejo de Salubridad General, que es el órgano máximo de decisión en políticas de salud de este país, la Sociedad Mexicana de Salud Pública no es la única organización civil que ahí tiene lugar, pero somos una de las que ahí podemos opinar y votar distintos procesos. Formamos parte también de consejos técnicos, el Consejo Nacional de Vacunación, tenemos un lugar ahí, también opinamos, somos miembros permanentes del Consejo, de entidades técnicas como son los consejos de normalización, donde se definen las normas oficiales mexicanas en materia de salud. Tenemos lugar en 2 de estos comités de normalización, puesto que ahí es donde está nuestra mayor área de experiencia en el diseño de políticas públicas, en el diseño de procedimientos normativos, desde luego en asuntos de administración de servicios de salud. Muy bien, pues entonces esa es la razón, precisamente, ya he entendido lo que hace la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Asociación Civil, pues la intención nuestra es precisamente que tú nos hagas una lectura realista del Seguro Popular, en general del sistema de salud en México, también si ya se ha analizado en estos espacios que mencionas la posibilidad de hacer un sistema único de salud, ventajas y desventajas de que fuese completamente gratuita la atención a la salud en México, porque vemos otros países europeos, por ejemplo, que al dar este servicio gratuito, pues dada la pobreza de otros países cercanos, ¿no? Sí, claro. Llegan como turistas con una enfermedad grave y se internan en los hospitales y se han pues desangrado las finanzas de estos hospitales que estaban en un inicio ofreciendo pues el servicio de salud gratuito para su población, ¿no? Pero ya cuando es una población que no paga impuestos la que se va sumando a estos servicios, pues entonces ya no da para más y se ha depauperado tremendamente, ¿no? Desde luego. Y bueno, tampoco nos conviene a nadie porque al rato, después de haber sido todos atendidos, no hay para nadie, ¿no? No hay, si no hubiera una cuota de recuperación. Desde luego, sí. Entonces, el Seguro Popular, mi gran inquietud es en el sentido de que hay organizaciones de la sociedad civil que atienden a las personas en materia de salud y piden donativos para comprar medicamentos para atender y dar los tratamientos y los medicamentos a sus beneficiarios sin fines de lucro. Y sin embargo el Seguro Popular por otro lado dice que hay esos servicios para ellos. Así es. Entonces quiero saber cuál es la realidad. Sí, bueno, si me permites, primero comentaste un poco el panorama que tiene el sistema de salud en México. Yo quisiera hacer algún par de comentarios al respecto y en ese contexto ubicar el Seguro Popular. Desde luego, a mi parecer, la opinión que tengo del sistema de salud es que es una de las entidades gubernamentales más sólidas. Hay una tradición importante en prestación de servicios de salud. ¿Te refieres a los de la Secretaría de Salud o los del Seguro Social? Yo creo que en general, tanto el ISSSTE, el Seguro Social, como la Secretaría de Salud son instituciones muy sólidas en su diseño, en su fortaleza institucional y por supuesto en los recursos
que se les están asignando. Hoy, algo que se ha identificado claramente es el crecimiento que ha tenido la asignación financiera para el sector salud, que no ha habido en los últimos años. Por supuesto que es un sistema que tiene también debilidades y que permanentemente organizaciones como la nuestra están tratando de seguir y observar. Pero es yo digo que es un sistema de salud sólido en la medida que ha tenido alcances muy importantes que podemos observar en la disminución de la tasa de mortalidad de padecimientos infecciosos. Es sólido en la medida en que se ha ampliado la cantidad de padecimientos que se atienden en el Seguro Popular o en el sistema de vacunación, por ejemplo. Cada vez hay más vacunas de altísima calidad y, por supuesto, todas son gratuitas. Digo también que el sistema es sólido con ejemplos como el tema de la rabia humana. Hoy nuestro país prácticamente no tiene casos de rabia. ¿Por qué? Porque se ha hecho un esfuerzo de hace muchos años para lograr esto y hay campañas anuales de vacunación antirrábica canina con una vacuna de alta calidad y sin costo. Hay un sistema también muy sólido de vigilancia epidemiológica. Hay todo un modelo para tener en todo el país puntos de rastreo, de monitoreo, de vigilancia de ciertos padecimientos. Tal vez recuerdes hace unos 20 años un evento muy trágico en nuestro país relacionado con una epidemia de cólera, cuando todo el mundo pensaba que esa enfermedad en México ya no podía aparecer. Tuvo que ver, entre otras cosas, con problemas en los sistemas de agua. Hoy hay cada vez menos casos de cólera y se están monitoreando permanentemente, ¿no? Muy bien. Estamos totalmente de acuerdo y sin embargo todavía vemos carencias tremendas. Vamos a hablar de esto después de un corte. Sí, claro. Regresamos.
Continuamos, esto es Anunciación TV y no dudamos, Agustín, por ningún motivo, que el gobierno federal ha hecho grandes esfuerzos, y no de ahora, sino de siempre, siempre ha buscado la manera de dar los mejores servicios de salud. Tenemos tecnología de punta en los hospitales públicos, médicos súper bien preparados, una experiencia enormísima con tal cantidad de gente a la que atienden todos los días. Es impresionante la capacidad, el talento humano que tenemos en México. Los grandes hospitales que ofrecen estas especialidades a los estudiantes de medicina para que vayan alcanzando los más altos grados, en fin, no dudamos del esfuerzo del lado del gobierno y sus trabajadores para con la población mexicana en materia de salud. Sin embargo, vemos que hay dos temas pues muy lamentables, ¿no? Uno son los procesos tan lentos en la atención a los pacientes, que cuando ya por fin se le da el tratamiento, el paciente ya está moribundo porque han pasado varios meses entre trámite y trámite, entre estudio y estudio, todos los análisis clínicos, las radiografías y tomografías y resonancias magnéticas, lo que haya que hacer para detectar la enfermedad, y cuando ya el tratamiento se le va a dar es mucho más caro porque la enfermedad está muy avanzada, han transcurrido 6, 8 meses para el diagnóstico definitivo, en fin. Eso es una cosa, los procesos. La otra es la falta de hospitales en las capitales de los estados de la República Mexicana. Llegan a México, a los albergues temporales que la sociedad civil presta, miles, cientos de miles cada año de personas con sus familiares, sus cuidadores, en busca de salud a los hospitales de la Ciudad de México, a los hospitales públicos de la Ciudad de México, y uno se pregunta, bueno, ¿qué el gobernador de Oaxaca no se da cuenta que están llegando a la Ciudad de México miles o cientos de miles de sus pobladores, porque él no ha puesto un hospital público en su estado? Lo mismo en Michoacán, en el Estado de México, en Chiapas, en Tabasco, en Guerrero, es impresionante, en Puebla, no hay los servicios de salud en estos lugares, porque sobresaturar el sistema de salud del gobierno federal que está en este territorio DF, ¿no? Y hacer sufrir tanto a los pacientes porque en su estado no hay estos servicios. Y mientras que esto no se ha logrado madurar, ni los procesos, ni la creación de hospitales importantes y completos de especialidades en cada estado, ya están anunciando el seguro popular, como que ofrecen algo que ni siquiera pueden dar con efectividad. ¿Me explicas, por favor? Sí, desde luego. Yo Tú que tengo... eres testigo directo de los procesos y evolución del sistema de salud en México. Sí, bueno, desde luego creo que justamente la creación del sistema de protección social en salud es precisamente lo que busca, ¿no? Yo coincido contigo en esta, digamos, dificultad tan lamentable que existe en muchas regiones del país para tener una atención oportuna, una atención expedita. Efectivamente, también hay en algunas regiones del país una sobresaturación de los servicios, y lamentablemente también en muchos de estos espacios no alcanza el personal de salud asignado. Los gobiernos, tanto el federal como los estatales, tienen una presencia importante, pero no suficiente. Hay, desde luego, toda una red, hay miles de centros de salud distribuidos en todo el país, hospitales de un segundo nivel de atención, y desde luego hay pocos hospitales de alta especialidad regionales. ¿Segundo nivel a qué te refieres? Bueno, entendemos el primer nivel de atención, primero como el primer contacto, el que conocemos en la Secretaría de Salud como centros de salud, o en el Seguro Social la unidad médico-familiar. Ese sería el primer nivel de atención, generalmente constituido por personal médico, médicos generales, la mayor parte de ellos, médicos en servicio social, enfermeras, trabajadoras sociales, trabajadores sociales. Y el segundo nivel de atención, los hospitales que dan este segundo nivel son hospitales generales, que existen prácticamente en todo el país y en muchas regiones. Tienen desde luego servicios generales de cirugía, atienden emergencias, pero no todos
tienen la suficiente ni capacidad ni grado de especialidad. Para esto se han creado estos hospitales que se llaman genéricamente conocidos como el tercer nivel de atención, que es la especialidad. Y hay, por supuesto, algunos de ellos que tienen mucha más capacidad de resolución. ¿Qué problemas hay en cada uno de ellos, de estos 3 niveles? Desde luego hay situaciones de falta de personal en algunos lugares, de acceso cultural, ese sería otro tema. ¿A qué te refieres con eso? Es un tema importante a atender. En muchas de las regiones del país tenemos características de pueblos indígenas. Entonces tienen toda una forma de entender el mundo y por supuesto una forma de comunicarse, donde no siempre el personal está en condiciones de poder comprender el lenguaje, la forma de entender el mundo, ¿no? ¿Por qué un varón tendría que explorar a una mujer, ver su cuerpo, tocarla? ¿Por qué? Claro, casi la mayor parte de las personas que vivimos en ciudades nos parece como de lo más normal, es una exploración médica. ¿Por qué en muchas zonas del país es diferente, ¿no? La comprensión que se tiene del mundo, por supuesto el lenguaje, finalmente es una barrera, ¿no? No es un problema que una persona hable otomí o náhuatl o tzotzil, ¿no? Tzotzil. No, eso no es un problema, es una condición, pero por supuesto que se vuelve una barrera de comunicación. Eso dificulta mucho la atención. Esos son temas que se tienen que mejorar, desde luego. Creo que ahí hay una necesidad de asociar el sistema de salud con otros esfuerzos que se están haciendo, como este que se impulsó con la creación del Instituto de Lenguas Indígenas, para tener personas en esos centros de salud que puedan hacer la traducción. Eso es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades son prevenibles, muchas. Y como no se hace adecuadamente la información para prevenir, pues ¿qué se dificulta? Por supuesto, las medidas preventivas, el acceso oportuno, temprano, a una exploración, a una detección. Eso se tiene que mejorar. La entrega de medios, de insumos al primer nivel de atención. Poco a poco, creo yo, se ha superado el desabasto. Lo escuchamos hace unos 3 años en los medios de comunicación. Hay desabasto de medicamentos, hay desabasto de métodos quirúrgicos, de gasas, yo creo, hoy no lo hemos estado escuchando, no tan fuerte. No creo que no se ha terminado aún con eso, pero al parecer se han mejorado los procesos. ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil en temas como ese? Mantener observación, o sea, los centros de salud y los hospitales tienen que ser observados desde la sociedad civil. Eso creo que lo podemos hacer todas las organizaciones que estamos con presencia en el país. Precisamente por eso, porque las conocemos a ellas y conocemos sus lamentos, es que te hago todas estas preguntas, ¿no? Los albergues temporales que reciben a estos pacientes en la Ciudad de México con su acompañante o sus acompañantes, porque ciertamente por cuestión cultural a veces viene toda la familia a acompañar durante el larguísimo proceso de búsqueda y encuentro con la salud, si acaso a tiempo es atendida la persona, entonces viene toda la familia con él. Y las instituciones sin fines de lucro los albergan con cariño y les dan los mejores servicios, pero sufren con ellos porque no hay la atención oportuna en los hospitales. Y se sobresaturan los mismos albergues temporales en la Ciudad de México. Los gobernadores, te pregunto, ¿los gobernadores están enterados de cuánta gente de sus habitantes se tienen que venir al DF porque ellos no han puesto un hospital adecuado en sus estados? ¿Lo saben? Yo no sé si ellos lo saben, pero no creo que lo sepan. No creo que alcancen a ver la dimensión del problema. Desde luego no debería suceder. ¿Qué hay en el Distrito Federal, lo que tú señalas? Desde luego
están concentrados algunos de los institutos nacionales de alta especialidad, cardiología, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Perinatología, entre muchos otros. La alta especialidad médica está concentrada en un conjunto de instituciones que están prácticamente todos ellos ubicados en el Distrito Federal. Pero no solo eso, sino al Hospital General, por ejemplo. También. Al Hospital General de México, sí, que llegan 400,000 personas al año, ¿no? Sí. Y el 60% vienen del interior del país. Y entonces dices... Esos servicios están diseñados para hacer la referencia de aquellos padecimientos de mayor complejidad. Parece ser, esto es algo que se comparte como diagnóstico, que muchos de estos padecimientos tendrían que ser atendidos, no tendrían que llegar hasta acá, como bien dices tú. Hay una red de hospitales y de institutos que se han creado recientemente en el país. ¿Qué está pasando? Que no todos están operando aún a su máxima capacidad. Hay varios niveles y problemas que atender. Uno es la formación de especialistas que además quieran radicar en donde hay estos hospitales. No tengo el dato en este momento, pero sí están identificados, podemos buscarlos. Hay hospitales de alta especialidad en Villahermosa, en Tuxtla Gutiérrez, en León, Guanajuato, algunos de los más recientes. En Ixtapaluca hay uno fantástico, pero todavía no están operando. Ese es el asunto, y entonces que este programa también sirva como un llamado a los estudiantes de medicina que se sientan necesitados, los necesitamos realmente, y que se pongan las pilas y que estudien muchísimo y que estén dispuestos a servir con esa vocación tan bella que tienen de ayudar a las personas a recuperar la salud, ¿no? Entonces, bueno, vamos y volvemos.
Continuamos y el tema se pone fuerte. Atención, estudiantes de medicina. Agustín, por favor, ya llegamos como a un punto muy clave. No solamente es que el gobierno no logre hacer lo que quiere, sino que ciertamente lo quiere y no lo logra, pero no todo por falta de administración adecuada, sino porque no hay personal. Si los jóvenes que estudian medicina no pueden especializarse, falta personal. Y si los hospitales ya construidos tienen todo menos especialistas, no hay espacios donde se puedan especializar y es un círculo de un defecto enormísimo para el sistema de salud en México. Sí, desde luego. Si algo, uno de los tantos retos que tiene el sistema de salud mexicano para los próximos años es cubrir cada vez la mayor necesidad de personal capacitado en un alto nivel de atención. Mencionabas antes de irnos al corte el tema de por qué está llegando tanta gente a atenderse a los hospitales e institutos nacionales que están ubicados en la Ciudad de México. Y no todo es porque en los estados que el estado no tenga la capacidad de resolverlo, tal o cual estado. Porque de hecho ya nos dijiste que han construido nuevos hospitales de especialidad. En los últimos años se ha hecho una importante inversión en hospitales de alta especialidad, están en distintas regiones del país. Y equipados con tecnología de punta. De los más recientes, hay uno relativamente cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, en Ixtapaluca. Es uno de los hospitales no solo más modernos, me parece que es una maravilla como construcción, capacidad. Todavía no está operando a su máxima capacidad, en razón de que, entre otras cosas, no se alcanzan a cubrir las plazas de especialista. En otras palabras, una persona con un cierto padecimiento, digamos, en alguna región del Estado de México o de Puebla, porque refieren regionalmente, son ejemplos, Estado de México, Puebla, podría ser incluso Morelos, dependiendo de la región, son referidos a ese hospital, que justamente ese es el esquema, ¿no? Alta especialidad regionalizada. Pero ¿qué pasa? Llegas con un padecimiento, digamos, con problemas de sordera. Entonces ahí tienen la alta especialidad, tienen el equipo, pero muy probablemente aún no esté el especialista. Hay un grave problema de formación de recursos humanos en la medicina especializada. Desde luego, hay muchos jóvenes egresando que hacen su examen, el examen nacional de residencias médicas, que resulta ser pues todo un acontecimiento para los jóvenes egresados de las universidades. Pero ¿qué sucede? Son miles los que aplican y no son, por supuesto, ni la mitad de los que se quedan. De esos hay cupo para formarse como... No es un salón de clase el que tú tienes que crear. Son especialistas que se forman en la práctica. Que se incorporan al equipo de un médico especialista dentro de un hospital y es así como van haciendo su especialidad. Y no hay cupo para todos. Para todos. Digamos la ortopedia. Tú tienes... El mayor nivel de atención de este país está en el Instituto Nacional de Rehabilitación. De altísimo nivel, un instituto comprometido y que forma recursos humanos. ¿Cuántos se está formando anualmente? ¿Cuántos se egresan de la residencia médica en ortopedia? Un puño. No por falta de interés del instituto, yo no creo que sea así, sino porque no hay espacio suficiente para formar no docenas, sino las centenas de especialistas que requiere este país. Deberían abrirse cada vez más espacios para formación de especialistas. Con ese sentido también se crean los hospitales de alta especialidad que son regionales. Entonces, hacia allá tienen que hacer esfuerzos en este momento. Ixtapaluca, o León, o Tapachula, que son ejemplos de este alto nivel regional, ahí se tienen que poner muchos esfuerzos, y no son todos los que hay, desde luego insisto que hay varios en el país, donde se tendría que esforzar mucho el gobierno que va a entrar ya próximamente para fortalecer esa red y
Yo no creo con esto que se va a acabar, por supuesto, los problemas que tenemos, pero sí se van a paliar situaciones como el tener que trasladarse desde el sur de nuestro país a la Ciudad de México con dificultades de acceso, porque bueno, si tuvieran forma de atenderse en un hospital privado, desde luego no vendrían hasta acá. Y reducir los procesos, ¿no? Los tiempos que ocupan para diagnosticar a un paciente, los gastos y la pérdida de empleo, porque te digo que al venir la esposa enferma con su marido, los dos dejan su comunidad y no tienen trabajo y permanecen meses en la Ciudad de México para ser atendidos. Sí, desde luego. Los hijos se quedan así a la buena de Dios porque no hay ni quien los mantenga. Los abuelos ganan 3 pesos, un poquito de maíz, un poquito de frijol, y es duro, ¿no? Sí, creo yo que ese es uno de los grandes retos, porque, insisto, hay una red de creación muy sólida en términos de infraestructura, pero sí, el reto es cómo esos hospitales van a ir teniendo la capacidad de atender y evitar que las personas, el tema no es decir que no vengan. Si no, claro, tienen que venir. Tienen que venir, pues tendrán que ser atendidos. Lo que tendría que hacerse es que los atiendan en sus regiones. Para que sea más fácil para ellos. Una alta especialidad, desde luego, no se puede poner en cada municipio del país. A veces, diría yo, tal vez ni siquiera se puede colocar en todos los estados del país, porque una alta especialidad es costosa, es por supuesto un asunto de regionalizar. Por eso lo ponen, decidieron Ixtapaluca, por ejemplo, porque puede abarcar distintas zonas del país, Puebla, el Estado de México, Hidalgo. Sí, lo entiendo, y se trata de que estos ya empiecen a trabajar al 100% con la participación de especialistas disponibles, que no hay. Entonces hay que generar especialistas. Sí. Y pues llamar al corazón de los médicos especialistas para que sean generosos, dejen un poco el consultorio privado en el que cobran muchísimo, en la cirugía privada en la que se hacen millonarios en cada sesión, y que vayan y presten sus servicios en estos hospitales. Y que los nuevos estudiantes de medicina vayan saliendo con un espíritu de servicio y de amor al prójimo que hace falta en México. Es evidente la necesidad. Ahora, el Seguro Popular es demagogia, porque no veo ninguna diferencia entre los servicios de salud del gobierno federal en los hospitales públicos a los que tiene acceso cualquiera que no tenga ISSSTE o Seguro Social. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa posibilidad con respecto al Seguro Popular? No la entiendo. Bueno, en mi opinión, que sí he podido observar la práctica, no es demagogia, sí hay bastante inversión pública en la atención de los distintos padecimientos. Pero ¿cuál es la diferencia si ya se atendían esos padecimientos? Cualquier mexicano que no tuviera Seguro Social o ISSSTE podía ingresar a un hospital público, ¿cierto? Es correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está primero en el conjunto de procedimientos que se han hecho, la organización es diferente, se abre y se impulsa mucho más esto, que la gente sepa que tiene ese derecho. Esto creo que es fundamental colocarlo, ¿no? Tienes toda la razón. Antes del Seguro Popular hablábamos, el concepto que se usaba era población abierta o población no asegurada, ¿no? O sea, tú tienes Seguro Social, vas a tu unidad médica, tienes el ISSSTE, acudes a tu unidad médico familiar, cualquiera de las dos cosas. Si no, no sabías a dónde ir. Podías ir efectivamente al centro de salud, donde a cualquier persona, por ley, se le tiene que atender. Pero esto no era conocido para muchas personas. Esto yo creo que sí ha cambiado, porque muchas personas hoy día se están afiliando al Seguro Popular y se les entrega el paquete de servicios al que tienen derecho. También se informa claramente a qué tienen derecho, qué tipo de servicios hay. Hay servicios que no se consideraban hace algunos años, que ahora se han incorporado. En ese sentido, me parece a mí que sí hay que reconocer el esfuerzo que se ha realizado. Se han creado más unidades de salud, se han creado plazas de médicos generales, de enfermería, de trabajo social. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, por supuesto hay carencias, muchas. No hay suficiencia de unidades y de personal en todo el país. Hay, por supuesto,
en algunas zonas, más que en otras, largos tiempos de espera para que te pueda atender el médico general. Y bueno, si además de esto te identifica un padecimiento más complicado, la referencia a lo que decíamos hace rato, a los otros niveles de atención, pues no alcanza a ser expedita. Entonces, yo creo que el Seguro Popular es una buena iniciativa. Pero es una forma de llamarle al sistema de salud, es una forma de darlo a conocer, pero es algo que ya existía. Entre otras cosas. Aunque esté en un proceso de mejora, es algo que ya existía. ¿Por qué las instituciones sin fines de lucro siguen pidiendo donativos para tratamientos como el cáncer, por ejemplo? Si eso lo cubre el Seguro Popular. Lo cubre el Seguro Popular. ¿Por qué piden donativos? Yo creo que ahí hay un problema incluso hasta de comunicación, ¿no? Donativos para tratamientos, donativos para hacer determinadas operaciones, ¿no? Para hacer intervenciones quirúrgicas, a lo mejor no tan complicadas, pero que tienen un costo, y que el Seguro Popular está en condiciones de cubrir. Creo que en mi apreciación puede ser que haya en muchos momentos problemas de comunicación y de exigencia. El gobierno, el sistema de salud y el Seguro Popular están obligados a brindar lo que está en ese catálogo, es nuestro derecho, y sí tenemos que exigirlo. Como organizaciones de la sociedad civil, me parece que antes de generar un proceso de búsqueda de donativos para atender tal o cual, tendríamos que ir y pararnos a exigir. Ese para mí es el tema, ¿no? Porque no creo que nos toque como sociedad civil, dado que hay el financiamiento para los servicios públicos, resolver lo que tiene que estar haciendo el servicio público. Si hay la condición, si hay el recurso, insistiría yo mucho en esto, porque me consta, lo hemos estudiado, que el gobierno federal envía con asignaciones presupuestales bien definidas los recursos en salud a los estados, a los hospitales, pero no siempre se están dando a conocer estos servicios, no siempre se atiende oportunamente. Ese es como que uno de los temas de exigencia de derecho a la salud que tiene que tener el ciudadano mexicano. Excelente. Entonces la sociedad civil tendría que más bien dedicarse a la medicina preventiva, educando y a acompañar en estos espacios de albergue, ¿no? Albergue temporal a los pacientes que tienen que cambiar de ciudad para recibir la salud, pero la salud que ofrece el gobierno federal. Y no pedir donativos para medicinas porque esas las da el gobierno. Así es. Exacto. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado acá, Agustín, y otro día vamos a hacer un reportaje para difundir a través del periódico Todo México Somos Hermanos lo que hace Sociedad Mexicana de Salud Pública, que me parece que son testigos directos del proceso largo, difícil de México para alcanzar un buen sistema de salud, que ya lo estamos logrando afortunadamente, y tú nos lo puedes contar, ¿no? Haciendo un reportaje de tu institución y contándonos con una entrevista todo esto. Sí, desde luego, cuando gustes. Que es un periódico que circula a nivel nacional. Muchas gracias. Sí, gracias, Agustín. Gracias a ti. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.